pastor, la iglesia es una gran familia y así lo siento yo. Conocí a Cristo cuando tenía apenas 13 años. Salí de mi casa, norte de Argentina, porque la verdad es que estábamos pasando una gran necesidad. Entonces agarré mis cosas y le dije a mis padres, bueno, ustedes hicieron su vida, ellos estaban divorciando en ese momento. Y yo dije, bueno, ustedes hicieron su vida, ahora yo voy a hacer la mía. 13 años. Agarré mis bolsitos y me fui, no tenía nada, no recuerdo si llevaba calzado, no recuerdo nada de eso, pero sí sé que estábamos pasando un momento muy difícil. Había tenido una discusión muy fuerte con mi mamá, tanto que estaba sufriendo abuso físico de parte de ella, pero a raíz de tantas situaciones que vivíamos en la familia, ¿no? Y justamente el tema que hoy vamos a hablar es de fe que obra. Jamás me imaginé yo que al salir del norte de Argentina Dios tenía un propósito mayor para mí, que tal vez si me hubiera quedado ahí, nunca de las cosas que estoy viviendo y he vivido las hubiera experimentado. Por eso estar lejos de mi familia de sangre, ellos viven, yo estaba en el centro argentino, a 8 horas de donde ellos, 10 horas de donde yo estaba. Entonces la iglesia para mí fue mi familia. O sea, cuando yo llego, mi hermana ya era cristiana y ella me hablaba de Cristo por 3 meses y me decía que Dios me amaba y que había muerto por mí y que tenía un propósito, pero yo no podía entender eso. Yo decía, ¿cómo que Dios me ama? Y yo viví todo lo que viví. Habíamos perdido todo, mis padres se estaban divorciando, mi madre, para poder alimentarnos cuando nuestro padre estaba preso, vendía su cuerpo, había recibido abuso sexual de un tío, pero fueron muchas cosas, y yo decía, ¿cómo que Dios me ama? Es imposible. Entonces me llevó 3 meses entender esa verdad, entender que Él me amaba. Estaba tan herida, tan rebelde, tan enojada con Dios. Pero un día, solo es un minuto más para contarle esto y vamos de lleno a la prédica. Un día yo iba a la escuela de noche, de día trabajaba. Y un día decidí, estaba como deprimida, pero era Dios obrando dentro mío. Entonces ese día yo tenía una fiesta en la escuela y también tenía una reunión de jóvenes, que era una comunidad muy grande de jóvenes y eso a mí me llamaba la atención. Pero ese día decidí que no iba a ir a ningún lado. Entonces me quedé en la casa donde yo trabajaba y vivía adentro. Eso es otra historia que algún día les cuento. Y salí al techo, era una terraza preciosa, había un cielo increíble y me puse a hablar con Dios. Yo nunca hasta ese momento había hablado con Dios. Era católica, pero en realidad no sabía cómo hacerlo. Ese día me puse a hablar con Él, lloré, reí, le reclamé. Ese día sentí a Dios cerca mío, pero no solo eso, sino que ese día yo decidí abrir mi corazón a Jesús. Bueno, no cayeron estrellas, yo lloré mucho, sí, pero no pasó nada extraordinario, pero algo impresionante pasó en mi corazón. Cuando yo llegué ahí, le había escrito una carta a mi papá donde sapos y culebras iban en esa carta, pero después le hice una carta porque empecé un proceso de sanidad. Me llevó mucho tiempo. Perdonar ha sido una de las cosas que más me ha costado. Pero bueno, cuando llego a New York, cuando llego a Santa Fe, el lugar donde yo prácticamente me crié, conozco de este amor y Él va guiando mi vida. Cuando yo tenía apenas ya pasó mucho tiempo esto, cuando yo tenía apenas 16 años, voy a un instituto bíblico por 3 años internada, porque yo quería servir a Dios. Luego de eso regreso a mi iglesia a trabajar un poco allá con los jóvenes y después una amiga me invita a venir a trabajar a New York. Jamás en mi vida me imaginé llegar a New York. ¿Y saben qué? Ahí vi el propósito de Dios, cómo había guiado toda mi vida para yo llegar allá. Estando en la ciudad de New York, conozco un material que cambió mi vida, decisiones que sanan.
es parecido a Celebrando Recuperación, no sé si ustedes lo conocen. Ese material cambió mi vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tenía mucho conocimiento de la palabra, faltaba bajar, faltaba sanar muchas cosas en mi vida. Y ese programa me ha ayudado a mí a llegar a muchas personas que pasaron las mismas o están pasando las mismas cosas que yo viví. Las mismas. Entonces eso me ayuda a mí a crear una empatía, a entender lo que vos estás viviendo, ¿me entendés? Entonces ahí puedo llegar y decirte, yo pasé por ahí. Entonces digo, qué impresionante es esto de pensar que estoy aquí en Colombia. Jamás lo imaginé, jamás me imaginé tener familiares, hermanos míos, familia en Cristo en Colombia, jamás. ¿Por qué? Porque yo nací en un pueblito allá lejos, escondido, que nadie sabe que existe. Yo creo que ni Google Earth entra ahí. No aparece en el mapa seguro, pero Dios de ahí sacó una muchacha. Así como yo digo, muchas veces yo he recibido ayuda de misioneros en Argentina, misioneros americanos, y hoy yo estoy sirviendo allá, porque la iglesia es mi pasión, porque la iglesia fue mi familia. Fue la que me abrazó, ¿no? Fue la que me guió. Mis hermanos en Cristo han sido los que me han guiado todos estos años, acompañado, ¿no? Entonces, ahora vamos de lleno al tema que tenemos hoy. Ya más o menos les di un panorama de mi vida y créanme que estas verdades que hoy que vamos a meditar no escapa de todo esto que les estoy contando. Así que oremos, te decimos, Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos tu palabra, pero abrimos nuestro corazón, Señor, para aprender de todas las situaciones que vivimos, a que nuestra fe se ponga en acción, Señor, y podamos ver un poco más allá de lo que hoy estamos viendo. Señor, levanta nuestros ojos, Señor, para ver más allá. Señor, activa nuestra fe para no vivir, Señor, como cristianos pasivos, sino activos, Señor. Que tu palabra llegue a cada uno de nosotros, Señor, consolando, abrazando, activando lo que tengas que activar, Señor. Aumenta nuestra fe. Disponemos nuestro corazón, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces, el tema que nos toca hoy está en Santiago. Yo sé que están estudiando Santiago. Tengo un poquito... dice, vamos a ir a nuestras Biblias, si ustedes la tienen ahí, si no tenemos... Dice, yo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes dice requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Dice, pues Dios se la da a todos en abundancia, y sin hacer ningún reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar y por el viento que es llevada de un lado a otro. Entonces, tengamos listos nuestros bosquejos. Aquí dice el versículo, pues ya saben, hermanos míos, considérense dichosos cuando están enfrentando diversas pruebas. Ahora pensemos un poquito. El escritor era el medio hermano del Señor Jesús. Y él se está dirigiendo a las 12 tribus que estaban dispersas. Eran judíos, cristianos, que estaban siendo perseguidos y estaban dispersos en diferentes lugares, ¿no? Ahora, qué impresionante es esto. Ellos estaban pasando una prueba. Habían dejado sus pertenencias, sus familias, sus actividades, sus trabajos, su pueblo, sus raíces. Estaban yendo a otro lugar. Habían perdido prácticamente todo. Pero en este caso el apóstol les manda una carta y le dice, ¿tienen problema? Sean felices.
¿Cómo? ¿Cómo que vamos a ser felices en medio de todos estos problemas? Habrán pensado ellos. No, el hecho está en que Él les va a ir enseñando lo mismo que nosotros vamos a ir estudiando para ir entendiendo esto. Dice, 4 hechos de la vida que ustedes y yo necesitamos conocer. 4 hechos de la vida. Tenga esto presente. Vamos a enfrentar pruebas, dificultades, que no solamente necesitamos, dice, hermano mío, considérense dichoso cuando tenga que enfrentarse a diversas pruebas. Pues saben. Ese saber es más que un conocimiento. Un conocimiento es algo que tenemos aquí en la mente, pero un entendimiento es algo más profundo. Entonces, lo que él les está diciendo, ustedes tienen que entender aquí la razón de estas pruebas que ustedes están pasando. Entonces, los 4 puntos que vamos a ver, vamos a empezar por el primero. Dice, los problemas son inevitables. Cuando tengas que pasar, vas a tener problemas. Y si no tenés problemas, tócate el pulso. Bueno, voy a hacer un alto aquí para decir algo. Vengo de una iglesia donde hay 11 países. Entonces, antes de hablar, a veces tengo que pedir disculpas porque tal vez tengo un acento, tal vez uso palabras o expresiones que puede chocar. Entonces, ustedes me disculpan si por ahí digo algo que no va, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto. Los problemas son inevitables. Dice en Juan 16:33, dice, en este mundo enfrentarán aflicciones. ¿Y quién puede decir que no? Claro que sí, yo no conozco tu historia, yo no sé de dónde venís, pero yo sé de dónde vengo y yo sé todo lo que yo pasé. Entonces, son inevitables. ¿Qué podía hacer una niña de apenas 5 años que ve a su papá que se llevan preso? ¿Qué podía hacer? Era inevitable, yo no podía evitar eso. ¿Cómo podía hacer esta niña para evitar que su mamá a los 12 años le diga, estoy embarazada? Mi padre estaba preso. Como ella vendía su cuerpo para alimentarnos, queda embarazada. Y me dice, ¿qué hago con el niño? ¿Qué sabía yo? ¿Podía evitar eso? No, no podía evitar eso. Entonces, dice en Pedro, dice, no se extrañen del fuego de la prueba. Yo no sé, vuelvo a repetir, cuál es la prueba que estás pasando. Pero sí sé que hay un objetivo, hay un propósito por el cual estás aquí hoy sentado, escuchando la palabra. Todos enfrentamos diferentes tipos de crisis que no las podemos evitar. Tal vez son personales, tal vez son personas o situaciones, crisis, pero las crisis son oportunidades de Dios, si yo lo permito. Son oportunidades de Dios. Entonces, yo creo que cuando yo puedo ver mi vida desde el punto de vista de Dios, las cosas cambian. Usted no se imagina el tamaño que se ve Colombia desde allá arriba. Aquí lo vemos que es una ciudad inmensa, preciosa, rodeada de montaña. Arriba se ve tan chiquitita. Y así, cuando nosotros nos elevamos en fe, podemos ver nuestra vida desde su perspectiva. Y eso cambia todo, absolutamente todo. Se puede caer todo lo que esté alrededor, pero usted está en un refugio. ¿Ya? El segundo punto que podemos pensar es, los problemas son imprescindibles. Decíamos que son inevitables, son imprescindibles. Santiago dice, cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Esta palabra en griego significa, la palabra que dice enfrentarse es peripipto, lo cual quiere decir llegan de manera inesperada. Es como lo que le sucedió al samaritano, ¿no? Al buen samaritano, que de repente lo atacaron, lo golpearon, se quedó tirado ahí. ¿Qué podía hacer él? Yo no sé si usted alguna vez sufrió un asalto. Es un trauma, ¿verdad? Uno queda como, o un accidente. Yo no sé si usted alguna vez vivió un accidente. Entonces, un accidente también te quedas como temblando, ¿verdad? A mí me pasó eso. Entonces, es algo que no podemos evitar, son cosas que suceden. Y ya, usted dirá, la vida en New York es todo, se puede cosechar el dólar en los árboles y es algo impresionante la vida y los edificios. No es fácil.
pero allá estamos haciendo una diferencia. Mire, tengo un grupo católico, de grupos pequeños, 5 señoras católicas, que les he venido enseñando la palabra de Dios. Las 5 aceptaron a Cristo. Una de ellas, la familia completa, está yendo a la iglesia, son 4, y otras, bueno, y ellas con otra señora enviaron sus niños a un campamento precioso, y resulta ser que una de ellas está pasando un momento muy difícil. Ella no puede salir del país porque no tiene papeles, pero tiene una hermana en Costa Rica que está con cáncer terminal 4. Fuimos a su casa a orar y ella nos invitó, nos preparó una cena y ahí llegamos a orar. Son cosas que no puedes evitar, ¿no? Cosas que suceden donde es más allá de lo que vos podés controlar. O sea, ella está destrozada porque su hermana acaba de ir a New York a visitarla. Se regresa allá y le detectan esto. Es algo impresionante. No podemos evitar, ¿verdad? Entonces, digo, yo no sé lo que viene en nuestra vida. Nadie tiene la vida contada. Nadie puede suceder lo que pasa mañana, pero yo sí sé en quién he creído. Pero entonces vamos a ver el tercer punto. Problemas son de toda clase. Diversas, dice, multitud de colores significa esto, diversidad. Entonces, fuertes sacudones vividos, tremendas crisis. Entonces, podés recibir una llamada, tal vez una de esas llamadas que nunca querés recibir, si sos mamá, tal vez de un hijo que está lejos, alguien que se fue del hogar, o tal vez recibís un pedido de divorcio, o tal vez un mejor amigo te traiciona. Yo no sé, tal vez estás pasando una necesidad de trabajo o la economía está floja. Claro, toda clase de problemas. Todos vivimos situaciones, pero depende de cada uno de nosotros cómo la vamos a enfrentar. Y aquí en la iglesia le estamos dando las herramientas para que usted sepa cómo guiarse en medio de estas crisis. ¿Por qué? Porque los problemas tienen un propósito, ese es el cuarto punto. Los problemas tienen un propósito. Para los hijos de Dios no hay nada, ¿me escuchó? Nada que se escape del control de Dios. Ni un pelo que se cae. Yo no sé cuántos se cayeron míos por ahí, yo ni cuenta, pero Dios lo supo. Nada se escapa, ¿no? Porque tienen un problema, un propósito. El dolor puede ser productivo, pero depende de la actitud que yo tenga en medio de todas esas crisis. Especialmente cuando estoy pasando momentos difíciles, necesito venir a la palabra. ¿Por qué? Porque es eterna, es verdadera, es confiable. Todo a mi alrededor puede cambiar y como vivimos en un mundo que todo cambia tan rápido, todo se va modernizando, todo va cambiando, aparecen cosas nuevas, ya todo se va quedando viejo. Yo necesito tener un eje, una roca en cual yo me pueda apoyar y afirmar. Y aunque vengan las tormentas, como las palmeras en Florida se hacen así en medio de los huracanes, mi raíz está profunda en la palabra y nada me mueve. Entonces yo entiendo que hay un propósito, pero ahora dice, hay 3 propósitos, dice, para los problemas en su vida. Hay 3 propósitos. Vamos a ver. Los problemas purifican mi fe. Usted puede decir, yo vengo a Cristo y aquí las cosas se me arreglaron todas. No, eso no pasa. Eso no pasa, eso es un cuento de hadas, eso no es verdad. Cuando usted viene a Cristo, a veces, así como el águila le saca a los polluelos el nido, empieza a desarmarlo, el Señor no quiere tener bebés grandes. Niños, dice, fluctuantes que andan de aquí para allá en las emociones. Él quiere hijos que vayan creciendo. Y acuérdense, esta carta está enviada a hermanos, o sea, hijos de Dios. Tenemos un Padre en común, pero todos vamos en diferente nivel de crecimiento, ¿verdad? Pero ¿cuándo yo crezco? Cuando mi fe es probado y paso al siguiente nivel. Cuando Él dice, aprobado, un 10, bien hecho mi hija. Ahí es cuando estoy aprobado, voy al siguiente.
y va de nuevo otra vez, y voy creciendo, así como su niño, ¿verdad? Cuando van, ustedes que son mamás, los niñitos van creciendo, se golpean, se caen, y ahí van creciendo. A golpes van creciendo, digamos. Pero dice que la fe, dice los problemas purifican mi fe. Esta palabra de probar es como cuando ponen el oro o la plata a altas temperaturas. ¿Y qué pasa ahí? Se purifica, porque pueden sacar todas las cosas que, escoria, basura, que tiene el metal, ¿verdad? Entonces, eso sucede con mi fe. Bajo presión, entonces salen todas aquellas cosas que no, que dice en hebreo, dice, el pecado que nos asedia, que no nos deja correr la carrera. Entonces, en momentos de prueba, es como que necesito caminar liviano y empiezo a soltar cosas que yo vengo trayendo, ¿verdad? De circunstancias que voy viviendo, bajo presión, empiezo a soltar aquellas cosas que no me convienen, porque yo quiero correr la carrera, ¿verdad? La carrera de la fe. Pero miren, no solamente esto, los cristianos son como el té de aromática. Lo conocí aquí en Colombia. Fuimos con los pastores a un lugar y nos sirvieron un té aromático. Ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando vos le echás el agua caliente a eso, sale el sabor. Mire, cuando usted está bajo presión, es un momento para que usted vea a dónde y en quién está creyendo. Porque en esos momentos bajo presión va a salir lo que usted realmente es. Porque también bajo presión usted va a conocer quiénes son sus amigos, quiénes son sus verdaderos amigos, quiénes son aquellos que van a estar cuando todos se fueron. ¿Por qué? Porque es así. Los cristianos, o sea, los hijos de Dios y el ser humano pasa por situaciones. Fíjense usted en Deuteronomio, eso le pasó al pueblo de Israel. Deuteronomio dice que el Señor les dice a ellos, te traje, creo que es 8:2, dice, te traje estos 40 años en el desierto para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. 40 años dando vuelta en el desierto cuando ese camino era muy corto para llegar a donde iban, pero a causa de la testarudez de ellos, no pasaban la prueba, una y otra vez, dando vuelta, porque el GPS de ellos estaba desconectado del satélite. No tenían la dirección para seguir en el camino y llegar a destino. No lo tenían. Entonces dice, piense usted, yo no sé cuántos años tiene usted, dice, te traje estos 40 años, ponga usted la edad que usted tiene, por el desierto, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Piénselo. Entonces, cuando nuestra fe es probada, estamos bajo presión, sale quiénes somos realmente y en quién estamos creyendo. Dice, los problemas fortalecen nuestra paciencia. Dice que la prueba de la fe produce paciencia. Es la habilidad de permanecer bajo presión. O sea, es como esta posición, soportando un peso mayor del que yo puedo llevar. Eso es fortalecer, es como si desarrollara nuestro músculo de la fe, ¿verdad? Entonces dice, la prueba de fe produce paciencia. ¿A quién le gusta soportar peso? Por a mí no me gusta hacer pesas, ¿no? Pero sí he tenido que cargar peso, pero soportar un peso 24 horas es duro, es fuerte. Ahora, piense usted en la prueba que usted vive. Piense, identifique una, porque al final vamos a hacer un ejercicio. Piense en la prueba que usted está viviendo, que Dios le está permitiendo pasar. Piense en esa, identifíquela. Entonces, cuando dice, los problemas fortalecen nuestra paciencia, cuando Dios no nos contesta inmediatamente, como yo quiero que me conteste, o sea, aquella prueba que estoy pasando, yo quiero que me la quite, ¿verdad? Si estoy pasando prueba en el trabajo, yo quiero que me cambie de trabajo. Si la prueba la estoy viviendo económicamente, yo quiero que me dé el trabajo, ¿sí o no? Yo siempre voy a pedir lo que yo quiero, pero no estoy pensando qué es lo que Dios quiere a través de todo eso que yo estoy viviendo.
Dios te contesta siempre sí, no o espera. De estas tres, la que menos nos gusta es el esperar. Porque ese es el tiempo que Dios se toma para trabajar aquí, ¿verdad? Entonces, sigamos. El tercer punto dice, los problemas santifican mi carácter. Dios no está interesado en darme la respuesta que yo quiero, sino en trabajar en mi carácter. ¿Qué es carácter? Cuando alguien pega unos gritos y unos chillidos y entonces, ¡uy, qué carácter! No, eso no es carácter. Eso es falta de carácter. Al contrario, es débil, porque no tiene dominio propio, ¿no? Carácter es hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Eso es carácter. Es decir, no, aunque toda mi humanidad diga sí, yo digo no, porque no es para mí. Como José, dejó su ropa y salió corriendo. ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar no era suya. Eso es carácter, es tener dominio propio, ¿no? Entonces dice que los problemas nos hacen madurar. En Santiago 1:3-4 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra. O sea, Él está haciendo una obra en nosotros, dice, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La idea es de que no tengan de dónde agarrarlo, no tenga de dónde agarrarlo. Íntegros, perfectos. Dice en Filipenses 1:6, dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, ¿no? Él tiene un plan para nosotros, ¿no? La idea es llevarnos a un crecimiento, a lograr formar en nosotros a Cristo. En Filipenses 2 dice que tengamos la mente de Cristo, el sentir de Cristo, como Cristo ve. ¿Qué ve Cristo de mi vida hoy? ¿Qué ve Cristo en la iglesia hoy? Usted sabe que este edificio no es la iglesia. Usted sabe que usted es iglesia. Eso lo dice en Juan 4, ¿no? Dice, ya no habito en templos hechos por manos de hombre, habito aquí. Hoy habitará en nosotros. Él estaba diciéndole eso a la mujer samaritana. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando Él viene a morar a mi vida, estoy recuperando todo lo que perdí en Adán. Estoy recuperando en Cristo y ahora puedo recuperar mi carácter. Él viene a ser formado, viene Cristo formándose en mi corazón. Porque ¿qué era lo que yo tenía antes? ¿Qué es lo que venía en la vieja naturaleza? Malcriada, seguía mis propios instintos. Dice que de la propia concupiscencia nuestra sale, dice, y vamos a pecar. Y un montón de cosas salen de nosotros. Pero ahora dice que los problemas santifican mi carácter. Dé gracias si está pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque algo bueno viene. Algo se está formando dentro suyo y es a Cristo. Usted va a responder como Cristo quiere. Usted va a pensar como Cristo quiere. Usted va a sentir como Cristo quiere. Para eso está la iglesia aquí hoy. La iglesia aquí hoy no está solamente para ocupar un espacio. No, la iglesia es la fuerza más poderosa que existe hoy en la tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque dice que el Espíritu Santo está frenando al espíritu de iniquidad. Cuando la iglesia sea arrebatada, ¿qué va a pasar? Todo se desata, lo que ya estamos viendo, peor. Cuando la iglesia ya no esté. Lo que hoy está frenando es la iglesia. Entonces usted está aquí para influenciar afuera, no para que los de allá lo influencien a usted. Usted está aquí para santificar. Le están pasando todas estas cosas que usted está viviendo o va a vivir, porque dice que santifican su carácter. No se trata de usted. No se tratan como los niños pequeños. Yo quiero. Y así venimos nosotros al Señor. Y pedimos y tenemos una lista enorme. Pero en realidad Dios tiene otro plan. Yo tengo que influenciar afuera, pero no lo puedo hacer si soy malcriado, guiado por la carne y ando en cualquier cosa. No,
Yo tengo que entender que todo lo que yo estoy viviendo es porque Él está formando mi carácter. Pero el propósito, dice, hay otro punto que ustedes tienen, dice, el propósito número 1 de Dios en nuestras vidas, dice, es que seamos como Jesús. Es eso exactamente lo que estábamos hablando. Claro, claro que sí. El Señor Jesús estaba cansado, sí. El Señor Jesús lo engañaron o lo abandonaron sus amigos, sí. Lo traicionaron sus amigos, sí. Lo escupieron, sí. Todo eso Él vivió. Pero Él tenía una meta. Él estuvo 30 años, solamente 3 años de ministerio para impactar a estos 12 hombres y esos 12 hombres llegar hasta donde estamos hoy. Si vamos para atrás en nuestra genealogía cristiana, seguro vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque eran hombres que vivían con propósito. Cada situación que ellos pasaban, estos hombres de Dios han sido torturados, perseguidos, maltratados, sufrieron abandono, sufrieron hambre, peligros de espada, de todo tipo. Y hoy apenas que no nos saludan y nosotros ya estamos enojados. Que si no me tuvieran en cuenta, estoy enojada. O pegados con chicle. Yo le digo así, que cristianos pegados con chicle. ¿Por qué? Porque la mínima cosa estoy molesta. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. Tiene que ser Cristo formado en mí. Yo no puedo seguir siendo una niña o un niño, una niña malcriada, ¿verdad? Entonces, dice aquí, a través de la palabra de Dios, es que Él nos va a llevar a ser como Jesús. Ahí ustedes tienen, ¿no? Dice en Juan 17, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Necesito venir a la palabra. Esa es una de las disciplinas más importantes. ¿Por qué? El ataque del enemigo viene a mi mente. En Efesios 6, ¿no? Dice que te largas dardos. Él sabe de qué pata cogíamos. Él sabe de qué área estamos débiles. Entonces Él ataca nuestra mente. Pero acá dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo necesito meditar en la palabra, memorizar la palabra. Yo necesito creer en las promesas. ¿Por qué? Porque la transformación, según Romanos 12, viene aquí. Dice, renueven su mente. ¿Cómo voy a renovar? Con la palabra. Todos venimos con malos hábitos, complejos, adicciones, heridas, rechazos, temores y un montón de situaciones que nos hacen vivir de la manera que vivimos. ¿Por qué? Es por la manera en que pensamos. Yo no puedo cambiar una conducta si no cambio mi mente, si no cambio por la palabra, si no santifico mis pensamientos por la palabra. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y déjeme decirle aquí un paréntesis. Solamente hay 2 cosas eternas hoy. La palabra de Dios y su alma. No hay otra cosa eterna. Pero todos corremos por esto, por lo otro y aquí, allá y 2 cosas eternas. Invierta en las cosas eternas. Porque cuando usted parte de aquí, no se va a llevar nada. Entonces estoy viviendo aquí con un propósito. Y fíjese lo que dice en Santiago 1 del 22 al 25. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque se engañan a sí mismos. Dice, llévenla a la práctica. De eso se trata el tema. Llévenla una fe que obra. Dice, el que escucha palabra pero no la pone en práctica es como que él se mira al espejo su rostro, dice, y después de mirarse se va y se olvida. Pero quien se fija atentamente en la palabra, ¿verdad? En la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá práctica. Tengamos en cuenta esto. Conocimiento es tenerlo aquí. Entendimiento es tenerlo aquí. Y aprender es cuando lo agarré. Como dicen en inglés, I got it. Lo tengo. Entendí. Ya. Ok. De eso se trata. Dice que la palabra de Dios tiene que ser
practicada. No solamente aquí, y yo salgo de la iglesia el domingo, en 72 horas usted se olvidó lo que escuchó acá. Bueno, yo en 24, me olvido más rápido. Pero todos somos así, pero usted hoy de aquí se tiene que llevar un desafío, porque usted hoy necesita poner en práctica algo eterno en su corazón para que cambie esa conducta. Seguramente usted pudo identificar alguna conducta que no viene bien, ¿verdad? Que no está como una mujer de Dios, una mujer de fe. No va a poder cambiar esa conducta si no cambia el pensamiento. Y si yo voy a pensar para renovarlo, tengo que hacerlo con la palabra. No hay otra. Si conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. No hay otra manera. Usted puede buscar cuestiones psicológicas y esto y lo otro. No estoy en contra, me encanta. Pero no hay nada como la palabra de Dios. Dice que también el propósito de Dios para nuestras vidas también, dice, es cambiarnos, ayudarnos a través de las circunstancias de la vida. En este caso, las circunstancias que estos judíos cristianos estaban viviendo era muy duro. Yo no sé si usted vio algún documental de gente que está siendo perseguida en ciertos países, atacados en Siria. Hay muchos refugiados. Tenemos gente que emigra continuamente hacia Estados Unidos, me incluyo. Esas son crisis humanitarias que el mundo hoy está viviendo. Por eso en la iglesia del Pastor Rick tienen Plan Peace y ellos están tratando de alguna manera llevar la palabra, pero también llevar una ayuda práctica a todas estas crisis humanitarias que se vive hoy. Es impresionante el dolor que se ve en la gente. Y pensemos en ellos, eran judíos. Y dice, estén gozosos. En medio de las circunstancias que estaban pasando, habían dejado todo, su familia, sus pertenencias, sus trabajos, su iglesia, todo lo habían dejado. Entonces, yo no sé cuál es la circunstancia que usted esté viviendo, pero Dios está haciendo algo a través de eso. Y depende de usted, que sea como las frutas del té, que larguen su aroma, o usted puede endurecer su corazón. Y déjeme decirle que le va a ir mal, porque va de nuevo, no pasó esta prueba, viene otra vez. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es llevarnos a una fe que obra, no pasiva, no pasiva. Entonces, el otro punto dice en Romanos 28, dice, ahora bien, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Normalmente este versículo nos encanta porque dice, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios. Nos olvidamos de ese punto. Ahí está el punto. ¿Cuándo yo sé que yo amo a Dios? Cuando guardo sus mandamientos. ¿Cómo guardo sus mandamientos? Dice, hay un salmo que dice que el joven, dice, se guardará de las pruebas si guarda su palabra. Aquí, he guardado en mi corazón, dice, tus palabras para no pecar contra ti. Entonces necesito la palabra en mi vida, la necesito, dice. Ahora, el versículo aquí lo que está diciendo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es el único que tiene el poder de transformar aquello triste, abusos, abandonos, infidelidades, crisis de todo tipo, traumas, en tornarlos para bien. En el 2008 estaba pasando una de las crisis más fuertes de mi vida. Mi hogar estaba a punto bueno, ya estaba roto prácticamente. Y andaba en el carro de un lado para otro, una niña pequeña. Y ustedes dirán, ¿cómo una mujer de Dios que ama a Dios y conoce la palabra, te pasan cosas fuertes? Y yo lloraba. Yo decía, Señor, que estas lágrimas tengan un propósito, que no sean en vano. O sea, que pueda haber un poco más allá de acá y poder entender por qué estoy viviendo todo lo que estoy viviendo. Y como digo, cuando conocí este material de decisiones que sanan y
y el otro material de Celebrando Recuperación, pude entender, porque a medida que después de ese tiempo que ya fui como sanando y restaurándome, empezaron a llegar mujeres a la iglesia. 2 veces casi la mata el novio. Otra, ella misma había pasado por un aborto. Y diferentes situaciones difíciles que vivimos allá como inmigrantes. Mujeres maltratadas y hombres solos que viven muchas situaciones. Una de ellas, recuerdo, es una gran amiga colombiana. Estuvo secuestrada 3 meses, muy niña, abusada, tuvo una niña, su mamá la rechazó cuando regresó a la casa. Luego de ahí ella sale y empieza una vida, tiene otro bebé. Ella recién estaba enfrentando esa crisis. Pudo hablar cuando empezamos a tocar este material, cuando empezamos a ver y a trabajar este material en nuestras propias vidas. Yo también pude entender, ¿no? Hay un propósito detrás de cada cosa que sucede. Dios es el único que puede tornar aquello que el diablo estaba usando para destruirnos, ahora para edificar y restaurar personas. Es el único que puede hacerlo. Y dice aquí en el otro punto que vamos a seguir mencionando, dice, ¿cómo resolver sus problemas? Dice, ¿cómo resolver los problemas? Dice, alégrense. Santiago 1:2 dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Él no quiere que seamos masoquistas o que tengamos complejo de mártir. No, el hecho está de tal vez todo a mi alrededor se ve negro, ¿no? Pero yo decido dar gracias. Es algo adentro. No tiene que ver con lo externo. Tiene que ver algo dentro mío. En Tesalonicenses dice, en 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación. Bueno, yo solo sé que mi amiga está pasando problemas con su hermana. Ella no puede viajar, no la puede ver, pero sí la escuché decir gracias en la oración. Dijo, porque esto me hizo sensible a tu voz. Ella orando a Dios. Impactante, ¿verdad? Como Dios obra en nuestras vidas. Entonces dice, considérense dichosos. La diferencia, yo decía hoy, Dios quiere aprobarnos. El diablo utilizará eso, o yo le permito, para revelarme. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué lo otro? Pero en realidad Dios quiere aprobarme. Esa es la diferencia. Fíjense, un hombre, la diferencia hace mi actitud. Mire esta historia. Viktor Franklin, un psicólogo judío que estuvo en los campos de concentración nazi, dice, me desnudaron, me quitaron todo, mis pertenencias, mi anillo de matrimonio, estaba ahí desnudo, dice él, estaba desnudo, no tenía nada, dice. Yo no podía, dice, no sabía cómo lidiar con esta situación, estaba desnudo, pero ellos no podían quitarme a mí. Cómo yo iba, dice cómo yo iba a escoger, dice, cómo yo escogería enfrentar esta prueba. Ellos no podían hacer, le pudieron quitar todo, pero adentro no le pudieron quitar la voluntad de él de escoger cómo vivir esa situación. Igual te pasa a ti. Dice en el Salmo 34:1, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre te alabarán. Ahora, esto no es una cuestión de un día para otro, no es automática. Por eso muchas personas en circunstancias difíciles se amargan y los ves con cara de bautismo de limón, ¿verdad? Así como cara de amargado, deprimido. Yo no digo que no vamos a pasar situaciones así, yo lo viví. Y también enfrento muchas situaciones, pero es la actitud, ¿verdad? Miren este hombre lo que le pasó. Esto fue puesto como en un artículo para cosas que le había sucedido a un hombre. Dice, él tuvo una mala suerte en mes de julio. Dice, se rompió la tubería de su departamento que estaba ubicado en el 2.º piso.
El gerente del edificio le dijo que saliera a rentar una aspiradora de agua. Cuando salía se dio cuenta que se le había pinchado la llanta del carro. Se la cambió y fue adentro del edificio nuevamente y llamó a un amigo para que le ayudara. El teléfono, dice, provocó un cortocircuito y fue arrancado prácticamente de la pared. Antes de que pudiera salir del departamento, el vecino le tocó la puerta para decirle que el agua se estaba metiendo en el departamento. Cuando salió se dio cuenta que le robaron el carro. Como no tenía mucha gasolina, lo encontró a pocas cuadras de distancia. Entonces tuvo que empujarlo hasta llegar a la gasolinera. Esa tarde asistió a una ceremonia militar en la universidad. Dice, se lastimó muy fuerte porque se sentó sobre algo que le dañó. Los doctores le pudieron curar la herida, pero no pudieron resucitar a sus 4 canarios que se murieron aplastados porque se cayó el techo de su edificio, de su departamento. Entonces dice, también se resbaló en una alfombra mojada y se lastimó el coxis. Y él dijo, me empiezo a preguntar si Dios quería que yo muriera, pero se equivocó. Eso es cuando uno tiene una actitud frente a las circunstancias que vive, ¿verdad? El segundo punto, y ya vamos casi terminando, dice Santiago, pidan. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará a todos generosamente y sin menospreciar nada. Pedir sabiduría aquí no es para rendir un examen o algo así, sino es pedir sabiduría para vivir la experiencia o entender lo que estoy viviendo desde la perspectiva de Dios. Es ese tipo de sabiduría que Él te da sin reproche, en abundancia. Señor, necesito sabiduría en esta situación. Es ahí cuando Él responde. Tercer punto, relájese, coopere, tranquilícese, confíe. ¿No? Pidan, llamen, busquen, toquen. Dice, Él responde. Dice aquí en Santiago, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque dice, el que duda cuando dudamos de las promesas de Dios, que a más de uno nos habrá pasado, tenemos doble ánimo, o sea, doble mente, doble emociones, doble voluntad. Entonces, ¿por qué? Porque de un lado yo creo en la palabra y del otro lado estoy dudando. Entonces, dice que es como alguien que está así. Alguien que está así no puede crecer, no puede avanzar en una carrera. Entonces, como cristianos a veces nos llamamos cristianos, pero somos ateos en práctica. ¿Por qué? Porque no estamos confiando como Dios quiere que confiemos. Es por eso que necesitamos las dos cosas, sabiduría para comprender los problemas desde el punto de vista de Dios y fe para soportarlos, ¿no? Entonces, si usted necesita sabiduría para pasar lo que usted está viviendo, este es el momento. Él está muy interesado en formar en nosotros un hombre y una mujer de fe, que marque un destino de persona, que puede influenciar allá afuera. La iglesia está puesta en el mundo hoy para hacer esa pared que se pone, ¿verdad?, en la brecha, soportando, pero influenciando al terreno enemigo. Esa es la iglesia. Yo le decía hoy, la iglesia es el poder más grande que existe hoy en la tierra. Pero una vez que el Espíritu Santo que mora en nosotros se vaya en el arrebatamiento, todo esto será un caos. Comienzan todos lo que se viene, ¿verdad? Ahora, dice en Santiago, dice terminado, dichosos, dice los que resisten la tentación, porque al salir aprobado, dice, recibirá la corona que Dios ha prometido a quienes le aman. Hay una recompensa, no es en vano lo que usted está pasando. Y quiero que piense esto. ¿Cómo te imaginas al Señor Jesús? Tal vez te acuerdas de alguna película, tal vez de algún libro leíste. ¿Cómo te lo imaginas? Quiero que cerremos nuestros ojos. Piensa, ¿cómo te imaginas al Señor? ¿Alto, con melena o un traje blanco? ¿Cómo te lo imaginas? Si yo te dijera que Él está entrando por esta puerta, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué sale de tu corazón? Piensa en eso que te preocupa, en todo eso que estás viviendo. Pero te quiero dar una noticia. Él está aquí. Cantábamos eso. Él está aquí. Él te conoce y Él sabe, aunque tus ojos no lo puedan ver y tú no lo puedas tocar,
Dice que cuando 2 o 3 están reunidos, Él está. Yo quiero que tengas una fe práctica y le digas, Señor, esta es mi carga. Pero más allá de esta respuesta, más allá de que tú vengas respondiendo esto, Señor, yo te quiero a ti. Quiero entender que hay un propósito mayor, más allá de todo esto, Señor. Puedo ver más allá teniendo tu perspectiva. Y yo decido confiar, porque yo sé, Señor, que tú eres eterno, tú eres soberano, tú eres poderoso. Tú me amas, Señor, y nada de lo que he vivido es en vano. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te digo hoy, ábrelo y dile, Señor Jesús, ven a mi corazón. Te abro la puerta de mi vida, te abro mi templo, Señor. Ven a morar, Señor. Perdóname por caminar lejos de ti, por pensar de manera incorrecta, por vivir de manera incorrecta. Hoy vengo a ti. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Señor, quiero venir y descansar. Ven a mí, Señor, en tu nombre. Amén.